La enseñanza de esta noche se llama No mires atrás. No mires atrás. Estas tres palabras significan mucho. La palabra de esta noche está reflejada en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 19, donde muchos la debemos haber escuchado. La mujer de Lot es un personaje que es bastante mencionado en la Biblia. No conocemos su nombre, la Biblia no registra su nombre, pero claramente podemos ver desde el principio cuando se separa de su tío. Lot no habla de que estaba casado ni nada. Él se separa y se va a las tierras de Sodoma. Y he de imaginar que allí es donde conoce a su esposa, que viene a ser esta mujer que menciona la palabra, que registra la palabra de Dios. Y la registra por un hecho que es bastante crucial, ¿no? El cual podemos ver que Lot era sobrino de Abraham. ¿Sí? Ellos vivían juntos, pero ya no alcanzaba para ambos. O sea, ambos tenían muchas ovejas y todo esto, pastores y todo esto, y ya la tierra les quedaba pequeña. De alguna u otra manera tenían que separarse, ¿no? Lot toma hacia las tierras de Sodoma y se separan. Pero recordemos que Lot era sobrino de Abraham y de alguna u otra manera también gozaba de la bendición que Dios les había dado. Era un hombre temeroso de Dios. Lot, podemos decir que era un hombre temeroso de Dios. Pero hay algo acá importante, ¿no? Vamos a la palabra, primero que nada. Okay, podemos ver acá que llegan dos ángeles a la casa de Lot. Va a ser el recuento más corto, ¿no? Llegan dos ángeles a la casa de Lot. Estos dos ángeles eran enviados por Dios para poderlos sacar a ellos de su casa, porque Dios ya tenía un plan para esas tierras de Sodoma y Gomorra. Recordemos que esas eran tierras donde existía depravación, existía mucho pecado. Todo lo que se hacía, sin duda, era contra Dios. Todo lo que se hacía era contra Dios, en su totalidad. Y Dios dio un tiempo, pero recordemos que a pesar de que Dios tenía ya decidido que iba a destruir esa tierra, antes de todo eso hay un plan. Hay un plan para aquellas personas que de alguna u otra manera quieran tomar esa mano que Dios les da. Y esa fue la mano que Dios dio. Dios envía dos ángeles para poderlos sacar de esa tierra antes de ser destruida. Pero vamos más a la palabra. Aquí dice, comencemos aquí en el 13. 19, capítulo 19, versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar. Vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos
ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Acá podemos ver que ellos no lo tomaron en serio. Ellos pensaron que era un cuento, que era un chiste quizás, porque les quería meter miedo, ¿no? Continuamos el 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Continuamos acá. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña?, preguntó. Y salvaré. Continuamos acá. Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué podemos ver acá? La mujer de Lot fue convertida en estatua de sal porque ella desobedeció la orden que era muy clara, dada por parte de Dios, transmitida claramente por los ángeles, de que escaparan a esa ciudad
y no miraran atrás. Ella gozaba en ese momento de la bendición por Lot. Ahí el primer bendecido era Lot. El que Dios usó para la bendición de esa familia fue a Lot, por intercesión también de Abraham, recordemos, ¿no? Y por ende iba a ser bendecida su familia, sus 2 hijas y su esposa. Quizás la historia hubiese sido muy distinta si la mujer de Lot no hubiese mirado atrás. Pero esto nos hace ver que muchas veces Dios nos está mostrando el camino. Muchas veces Dios nos habla por medio de alguien, por medio de algo, por un sueño. Él tiene muchas maneras de hablar. Pero también hay muchas veces que nos cuesta como persona soltar esos apegos que tenemos. Apegos que no nos llevan a nada, apegos que nos hacen más bien una enemistad con Dios. Apegos que no son buenos para nuestra vida ni para nuestra familia. Y eso hace que de alguna u otra manera no hagamos lo que estamos realmente mandados a hacer. Acá podemos ver que mirar atrás no fue solo un movimiento físico, sino que ella reflejó su apego al pasado, su apego a esa vida, quizás a esa comodidad que ella vivía, no lo sabemos, pero me imagino que tenían de alguna u otra manera comodidad. Tenían todo lo que ellos necesitaban en su hogar. Y el pensar de huir sin nada, con lo que cargaba encima, eso la hizo de alguna u otra manera mirar atrás. Pero ¿por qué ella mira atrás? Ella mira atrás porque su corazón estaba dividido. Su corazón no estaba genuino, mirando de que Dios envió a esos 2 ángeles para salvar sus vidas, que era lo más preciado que ellos podían tener. Mientras que en cambio ella, en vez de ver lo que Dios estaba haciendo por ellos en ese momento, ella soltó quien realmente era, lo que ella realmente tenía adentro. Y claramente ella estaba dividida entre lo que ella tenía materialmente allí, quizás su familia, quizás tenía su familia allí en Sodoma, en Gomorra, no lo sabemos. Cuando habla de su familia materna, paterna, ¿no? Quizás miró atrás porque había dejado los lujos que ella tenía, la comodidad que le ofrecía su hogar. Todo ese tipo de cosas que de alguna u otra manera también estaban marcadas por el pecado y la corrupción, porque recordemos que Sodoma y Gomorra estaban marcadísimas por corrupción. Pero también vemos que Lot y sus 2 hijas obedecieron. Ellos siguieron adelante. Ellos siguieron adelante. La esposa sí, la esposa dudó, impulsada por anhelo, por ese apego a las posesiones quizás. Y hasta me atrevería a decir que incredulidad también había allí. Y esa actitud mostraba desconfianza hacia lo que Dios estaba haciendo en su familia. Mostraba desconfianza en el porvenir que Dios tenía para ellos,
que quizás era muchísimo mejor. Y la orden fue muy clara: no mires atrás. Pero ese deseo de ella la corrompió más y pesó más que la pequeña orden que Dios les dio, que era que no miraran atrás. Recordemos que muchas veces ser obediente duele. Ser obediente a veces no es agradable, porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y al igual que esa mujer, muchas veces el miedo nos paraliza. Las culpas, los resentimientos, el mal pasado, eso hace que podamos quedar como la mujer de Lot, hecha estatua de sal, donde nos impide avanzar espiritualmente. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, no debemos mirar atrás. Porque cuando miramos atrás, corremos el riesgo de perdernos eso que Dios quiere hacer nuevo en nuestras vidas. La esposa de Lot quedó como una advertencia a cada uno de nosotros, a quienes de alguna u otra manera insisten en permanecer apegados a ese pasado, apegado a esas malas costumbres, a eso que a Dios no le gusta. Para su desobediencia pudieron existir muchas razones. Pudo haber sido desconfianza en que Dios no cumpliría lo que dijo para esa ciudad. Pudo haber sido eso, que ella pensó que no le iba a pasar nada a esa ciudad, que ella dudara a esos hombres. Pero también puede ser una falta de gratitud. Una falta de gratitud de parte de ella hacia Dios, porque Dios los envió a rescatar. Dios los envió a rescatar. Pero ella, en vez de agradecer, miró atrás, porque no fue agradecida. No fue agradecida. También pudo haber sido nostalgia de la vida que de pronto ella llevaba en Sodoma. Recordemos que de alguna u otra manera ella pudo haber estado contaminada de esa vida de pecado en Sodoma, ¿no? Y eso hizo que ella alzara su mirada hacia atrás. Pudo haber habido tristeza por dejar todos sus bienes materiales, todo lo que con tanto sacrificio habían obtenido en todos los años que allí estuvieron. La Biblia no especifica exactamente la razón por la que ella miró atrás, pero si hay algo que realmente deja claro, es que ella desobedeció el mandato que Dios dio y mostró un gran apego por una vida en la cual Dios no estaba de acuerdo, que no era la voluntad de Dios para ellos. Ella se enfocó en lo que estaba dejando atrás. En lugar de seguir adelante,
con gratitud, con acción de gracias, porque Dios de alguna u otra manera los iba a salvar. Quizás ella sintió curiosidad, nostalgia, resistencia al partir. Y eso demostró claramente su apego a las personas que dejó atrás. Aunque físicamente ella salía con su familia, pero su mente, sus emociones, sus recuerdos seguían apegadas a esa vida que ella estaba dejando atrás, a todas sus posesiones, a su rutina diaria, a las personas con las que frecuentaba diariamente. Y este gesto sin duda revelaba claramente una incredulidad y una desobediencia al mandato que Dios les dio. Mirar atrás espiritualmente significa estar apegado a todos esos errores, al pecado, a las malas costumbres, a todos esos recuerdos que a Dios no le gustan, a todas esas palabras que muchas veces salen de nuestra boca que no son nada deseables. Y eso realmente a Dios no le agrada. No le agrada. La desobediencia de la mujer de Lot le costó la vida y provocó un futuro para su familia totalmente distinto al que Dios había planificado. Esto nos enseña claramente que no debemos dar prioridad a los bienes materiales y a las cosas que este mundo nos ofrece, por muy atractivas que sean, sino que tenemos que estar confiados realmente. Si es en algo que tenemos que estar confiados, es en la palabra de Dios. Es que tenemos un Dios vivo que nos va a llevar de victoria en victoria, que a pesar de que podamos pasar vicisitudes, momentos difíciles en nuestra vida, porque muchos momentos a veces son difíciles, tenemos que saber que tenemos un Dios que hace lo imposible posible. Y que de la mano de Él las cosas van a ser distintas. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a dejar todo para seguir lo que Él nos demanda. La mujer de Lot es vista frecuentemente como un símbolo de desobediencia y de apego a su pasado. Su historia nos dice que no había una obediencia completa y que no había disposición de dejar aquello atrás como lo hicieron Lot y sus hijas, que se obedecieron y siguieron adelante sin mirar atrás. La obediencia habla de que debemos obedecer la palabra de Dios, incluso cuando no comprendamos el propósito o el fin de ello, ¿no? Porque las consecuencias de la desobediencia en esta historia de no abandonar todo aquello hizo que ella perdiera su vida y que no viviera aquello que Dios había planificado para ellos. Por de alguna u otra manera desconfiar del plan de Dios. Porque las instrucciones eran fáciles, no mirar atrás. Pero le costó tanto, pesó más ese pasado que la instrucción que Dios le dio en ese presente. El desapego al pasado. La mujer de Lot miró hacia atrás
Y ella es un ejemplo de lo que no debemos hacer. De no aferrarnos al pasado. Porque Dios nos está llamando a algo mejor. Necesitamos realmente aprender a confiar en que Dios nos va a cuidar en nuestro presente y en nuestro futuro, y que solamente en Él hay paz y bendición para nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Le digo algo. ¿Lo digo o no lo digo? Ay, ay, ay. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. En la obediencia, le parezca o no, hay bendición. No hay una obediencia, no hay una bendición, sin una obediencia antes de ella. Si usted obedece lo que Dios quiere hacer con usted, hermano y hermana, tenga por seguro que aparte que usted va a crecer como persona, va a crecer espiritualmente. Dios le va a enseñar a que usted pueda llegar a donde usted ni se imaginó en su vida. Pero todo es cuestión de obedecer. Y muchas veces tenemos que obedecer sin saber a dónde vamos. Porque recordemos que los pensamientos de Dios son muy distintos a los nuestros. Muy distintos. Yo te invito a que esta noche, si este mensaje ha llegado a tu corazón, es porque el Espíritu de Dios ha hecho que así sea. Es porque el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida y a la mía. De que tenemos que dejar muchas cosas que a Dios le ofenden, que a Dios le desagradan, que no dejan que tu vida espiritual avance. Para poder ver lo nuevo que Dios tiene para ti. Si tú quieres o crees que el Señor puede transformarte, vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor aquel que cambie tus pensamientos, cambie todo eso que te detiene y no te deja avanzar, que te tiene atado a algo que no te va a llevar a nada. Porque si tú dejas así, bendito Padre Celestial, gracias por este momento. Gracias porque has tocado nuestro corazón con tu palabra, que es viva y eficaz, que corre en nuestras venas. Gracias porque te has manifestado en esta noche por medio de tu palabra. Gracias porque, como en ese día, Señor, tú estás mostrando tu misericordia hacia cada uno de nosotros en esta noche, hacia aquel que quiere tomar la decisión de seguirte, hacia aquel que ha dejado tu casa, hacia aquel que cree en ti, pero que hay cosas que hay que quitar. Ayúdanos, Señor, a no mirar atrás, a seguir adelante, a creerte solo a ti, a creer solo en lo que tú tienes para cada uno de nosotros.
a creer que en ti tenemos todo, que si te tenemos a ti no nos va a faltar nada, que aunque llueva, truene o relampaguee, Señor, tú estarás con nosotros en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Yo te invito a que si quieres entregar tu corazón a Cristo en esta noche, puedas hacerlo con esta simple oración. Señor Jesús, esta noche has tocado mi corazón. Reconozco que he pecado. Estoy arrepentido. Te recibo a ti, Señor Jesús, como mi único y verdadero Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a caminar en tu presencia. De aquí en adelante, no quiero mirar atrás. Tómame de la mano y llévame hacia adelante, hacia lo que tú tienes y has planificado para mí, para mi vida y para mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.